Había una publicación de la década del 20 que decía, en Argentina, que decía que Paraguay lo llamaban el ventilador porque tenía muchas revoluciones por minutos. Digamos, Paraguay no solamente tuvo una guerra o tuvo dos guerras, tuvo en medio de ellas conmociones muy importantes. No, totalmente, pero aparte el comienzo del siglo pasado también es que estuvo caracterizado por mucha turbulencia política, mucha inestabilidad. Yo te puedo asegurar también, Augusto, que esto en parte estaba explicado porque la construcción de esas instituciones políticas y democráticas costó muchísimo más en Paraguay que en otros países de América Latina, ¿verdad? Para entenderlo tenemos que debatirlo, Santi. Ese es un problema histórico de nuestra historia oficial o como se llame, ¿no? Que no hay un debate sobre la historia. La historia parece ser un asunto de historiadores nomás en Paraguay, digamos, ¿no? Y mientras no haya un debate al respecto de qué es lo que nos pasó, es difícil entender qué nos pasa hoy. Digamos. Yo en el año 1989 tenía 10 años, Augusto. O sea, yo miro todo este proceso histórico de una óptica diferente y proyecto el Paraguay hacia adelante también de una óptica diferente. Entonces yo creo que esta generación que hoy está empezando a tomar un protagonismo en el quehacer nacional, en el ámbito empresarial, en el ámbito cultural, social y por supuesto político, también nos va a llevar a nosotros a reflexionar de nuestra responsabilidad histórica, de mirar la historia desapasionadamente, con sus luces y sus sombras, y poder proyectarnos como país hacia adelante, porque en realidad cuando vos mirás dónde está hoy Paraguay y dónde quiere estar en los próximos 10, 20, 50 años, y realmente depende de nosotros, de nadie más. A mí me frustra bastante la ausencia de este debate y otros debates, como los de educación, como los de salud, en el mundo de los partidos políticos y en el Congreso. Fíjate, las últimas 10 sesiones del Congreso, ¿cuánto tiempo se invirtió en debates sobre educación, salud y Itaipú? Cero. Y es un problema que no solamente le afecta a la clase política, yo creo que le afecta al ámbito empresarial, al ámbito periodístico también, ¿verdad? Porque termina una elección y lo primero que queremos ver cómo se reagrupan los grupos políticos de cara a la próxima elección. Entonces, el único tema de debate es conformación de equipos de cara a una elección. Y yo creo que tenemos que cambiar ese espíritu y decir, termina una elección y bueno, ahora por lo menos por un periodo de 2 años, hablemos de políticas públicas. El problema es que quienes se presentan a los cargos electorales no tienen la capacidad de poder discutir políticas públicas. Son muy buenos en armar alianzas, estrategias electorales. Pero tiene mucho que ver, y este es un asunto que un día tendríamos que hablarlo con Gonzalo Quintana, por ejemplo. Totalmente. Tiene mucho que ver cómo se construye, digamos, el sistema de selección también de las futuras autoridades. Bueno, Gonzalo fue, yo creo, un ejemplo de un adelantado en su época, ¿verdad? Donde a mediados de los 90 hablaba de la necesidad de las reformas estructurales, ¿verdad? De hecho, creó un movimiento Ciudadanos por la Reforma, donde se habló mucho de estos temas que finalmente llevaron a Paraguay a comienzos de los 2000 a hacer reformas estructurales que le permitieron a Paraguay poder desarrollarse en materia económica. Hoy tenemos que generar ese mismo espacio de debate de políticas de educación, de salud, donde claro que hay que invertir más. Pero nuestro problema más grande no es la cantidad de recursos que asignamos, sino cómo los asignamos, cuál es la gestión pública. Y ahí yo quiero ver siempre el vaso. Acá yo creo que tenemos el ejemplo, ¿verdad? Vos me podés decir, no, yo lo veo medio vacío, yo lo veo medio lleno, ¿verdad? Paraguay ha avanzado mucho en la posibilidad de construir políticas públicas a largo plazo. Y hay 2 instituciones que han mostrado esa capacidad, que son el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Han pasado gobiernos, han pasado ministros y presidentes, pero hoy son reconocidas como instituciones públicas que le dan fortaleza a la economía paraguaya. Ese mismo concepto es el que tenemos que trasladar al ámbito de la educación, al ámbito de la salud, a las obras públicas, a los programas sociales que pasarán los gobiernos. Pero esta línea de desarrollo, esta línea de una burocracia inteligente y eficiente, tiene que estar ahí. Esto ya viene de la época de los romanos mismos. No quiero yo poner la cuota de frustración siempre en esta charla de este encuentro, Santi, pero el problema es que hay como una matriz que se replica, digamos, consuetudinariamente y que tiene que ver con que sostener la política supone funcionar con la matriz de la vieja política. ¿Qué te quiero decir? Sostener una política que es clientelista, que funciona con la cuota al correligionario, no importa de qué partido sea, no importa de qué sector ideológico sea.
El problema es que a la mitad de los gobiernos, esa presión de ganar las próximas elecciones se convierte en un peso demasiado sustancial que hace que las buenas intenciones muchas veces se pierdan por el camino. Totalmente. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que hoy está sintiendo la democracia paraguaya. También lo sintió en la democracia en América Latina y hizo que los partidos políticos se alejen de la sociedad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que está viviendo hoy Paraguay en este contexto de desarrollo, que los cambios se dan mucho más rápido. ¿Por qué? Una población eminentemente joven. La tecnología está acercando al ciudadano hacia sus autoridades. Entonces, ¿eso qué hace? Que el cargo público en realidad se esté convirtiendo en una carga pública. Entonces, el que se acerque a querer postularse a un cargo electoral o está en la función pública, tiene que entender, estos cargos no son ni para ganar popularidad ni para ganar dinero. A mí me apasiona pensar qué va a pasar en el futuro próximo. Me apasiona pensar al respecto de cuál es el discurso del futuro también. Yo sé que no es el discurso del pasado, de eso estoy seguro. Y creo que los sectores que sepan capitalizar la construcción de ese nuevo discurso van a ser los sectores que van a su vez capitalizar los nuevos votos, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí es donde tenemos que mirar con mucho optimismo, porque esos cambios que son muchos impulsados por la demografía, por esta población joven, pero también es sobre la misma historia del Paraguay y los cambios y entender que el proceso de desarrollo es eso. A nosotros muchas veces queremos dar saltos y saltar generaciones en este proceso y bueno, a veces tenemos que entender que estos procesos son un poco más lentos. Técnicamente no son procesos revolucionarios. Y no son lineales, claro. Que no son lineales, muchas veces tienen avances y retrocesos, ¿verdad? Pero lo importante es que podamos ver que esos procesos de retroceso también tienen que traer aprendizaje, también tienen que ver cómo podemos equivocarnos y aprender de los errores para seguir avanzando. ¿El café qué tal? Espectacular, como siempre, Augusto.